Buenas tardes, días, noches. Soy Brian Díaz y estamos en el capítulo número 2 de este podcast, en el cual es Throwback Portafolio. Estoy con mis compañeros. ¿Se presentan, porfa? Yo soy Rachel Arguedas. Yo soy Yailin González. Yo soy José Blanco. Y yo soy Andrés López. Y pues bueno, para el tema de hoy vamos a hablar de lo que fueron las cotas superiores, inferiores o grande, entre otras cosas, y los ejercicios y la tarea que realizamos. Bien, antes de empezar a hablar, yo creo que hay que decir un pequeño paréntesis. Mis compañeros van a estar de acuerdo conmigo al 300%. Llegamos y nos dejaron un PDF que estaban hablándonos en chino. O sea, a mí me hablaron en chino. Yo llegué, me senté a leer ese PDF y les juro que no entendí nada. Entendí el enunciado porque era importante, el tema de las entradas, cómo se iban a comportar nuestros algoritmos, que ya no era solo importante saber que tienen un costo, sino que ahora había que preocuparnos de entradas gigantescas y que esta era la manera. Ah, ok, qué bonito. Llegabas y veías las cosas matemáticas y para atrás. De verdad, para atrás. No sé, ¿qué dicen mis amigos de eso? Sí, es curioso porque antes de la clase lo leímos, después de la clase lo volvimos a leer, vimos el video de respaldo que puso el profesor y aún así todos nos quedamos viendo así como que no estábamos entendiendo. Y ya todo esto, ¿verdad? Sí, es súper importante porque todo esto lo hemos visto en todos los trabajos casi que hemos hecho. Entonces, entenderlo era demasiada prioridad. Entonces, estuvimos así mucho rato tratando de entenderlo hasta que llegamos a la tarea, pero eso lo comentaremos más adelante. Sí, bueno, yo siento que también lo que fue en el PDF, habían como partes donde textualmente te explicaba, como por ejemplo, qué es una cota superior, una cota inferior y otras cosas que tal vez más adelante toquemos más en profundidad, pero como que el concepto lo teníamos claro y decimos, ok, esto funciona así, pero yo creo que uno ve simbología matemática y uno entra un poquito en pánico. Y no sé, es curioso porque, o sea, sí, es una carrera que lleva bastante matemática, se supone que ya debemos estar acostumbrados porque llevamos varios cursos de matemáticas, pero creo que fue como un choque de que en cursos de lo que uno llama cursos de carrera, o sea, que brinda la escuela de computación, uno por lo general no ve mate a este nivel. Obviamente que uno tiene que hacer cálculos y utilizar un poco los conocimientos que ya tiene, dependiendo de los proyectos que los profesores asignen, tareas, progras, pero ya en sí como utilizar un análisis matemático a este nivel era como la primera vez que lo hacíamos en un curso de la escuela de computación. Recuerdo con mis compañeros fue muy confuso al principio leerlo con el lenguaje matemático. Yo creo que fue principalmente por cómo se representa. Se representa con un igual, una equivalencia, que uno está acostumbrado a que si uno ve ese símbolo entre dos valores, uno dice, es que son iguales. Pero en este caso no era eso lo que querían representar, no era que eran iguales, sino que esa función no iba a crecer más grande que la otra, no que eran iguales exactamente. Y yo creo que tal vez eso fue lo que más causó confusión, que eran como un cambio más o menos en lo que se usaba el igual normalmente. Sí, para mí también fue muy confuso el PDF al comienzo, ¿verdad? Estaba un toque como que difícil de leer y entender. Creo que hasta que hicimos la tarea en Desmos fue que ya pudimos realizar bien bueno, no realizar bien los ejercicios, pero sino entenderlos de buena forma, ¿verdad? Y sacarle digamos que el jugo a la materia. Creo que después de ir a Desmos y después volver a caer en el PDF, ya se pudo entender un poco más lo que quería decir con todo ese tema de cotas asintóticas. De Yo, hecho, perdón, Brian, no, dale, dale. no, de lo que iba a decir era que, digamos, estos ejercicios y además de la tarea, creo que ha sido en los que más hemos durado de hacer, o sea, ni siquiera las partes de programación y nada, sino estos, porque era pura comprensión de PDF, ejercicios, y de leer línea por línea hasta lograr entender, y si usted no entendía, tenía que devolverse otra vez. Entonces, em, obvio, ¿verdad? Hasta la tarea en Aportando, Desmos. aportando lo que dices también, yo creo que fue
Fue muy extraño porque, claro, estuvimos cada uno por su lado porque al principio hicimos las lecturas individualmente. Y después fue que nos unimos para para trabajar las lecturas también, además de los ejercicios. Uno hacía las lecturas y venían todos. Era increíble que se reunían 5 personas y 5 personas decían, no entendí nada. Están hablándome en chino abstracto. Y eso fue súper, súper curioso, la verdad. Después otra cosa, vienen y te dicen en un curso, en semana 2, ok, demostra esto matemáticamente. Y si llegase una contradicción, entonces eso no simbolizaba. Y eran tantos conceptos que al final uno se atemorizaba. Yo me acuerdo que yo en semana 2 sentía que este curso iba a ser el más duro de sobrellevar. Pesado, Pero bueno, sí. sí, por toda todo lo que traía, ¿verdad? Y entonces, bueno, continuando con nuestra explicación, ¿verdad? De esta situación y con esta idea, es donde nace, yo creo que lo más importante, y nos dimos cuenta de la unión iba a ser la clave, iba a ser la fuerza, porque no fue, y yo, ya mis compañeros confirmarán lo que digo, no fue hasta que nos sentamos todos juntos y empezamos a debatir, decir, mira, esto dice esto aquí, acá, si hacemos esto aquí, acá, estos ejercicios de jerarquía de dominio fue nosotros todos pensando y diciendo cómo lo comemos. Veamos el ejemplo. ¿Usted qué dice? Por acá, ¿qué aportamos? ¿Verdad? No fue hasta ese momento que nos dimos cuenta que no lo íbamos a sacar de otra manera. O sí se puede, pero creo que era la mejor y más forma provechosa. Porque entonces yo tenía una forma de pensar muy cuadrada y llegaba allá afuera Yailin o Andrés o Rachel o José y te dicen, no, mira, esto va así, 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 yo pienso esto y otro. Y decías, ah, mira, tiene sentido. Y entonces empezamos a construir ese conocimiento en base a eso y gracias a eso fue que le llegamos. Ahora, tocaremos el tema de la tarea para finales, pero ahí eso también viene la parte para complementar, ¿verdad? Y no, como lo dice Brian, es de opiniones, es tomar opiniones de todos. Quizás en un ejercicio yo pensaba hacerlo de una manera, pero llega ya y me dice, no, es que yo lo vi más fácil así, o Bray, no, es más eficiente así. Entonces, Bray tiene toda la razón con lo que dijo, es equipo y es unión, y no hay otra forma de hacerlo. Ahora, yo también siento que es como, fue como desempolvar conocimientos y también fue una buena experiencia hacerlo en este curso porque lo que aprendes en mate general o en cálculo, o sea, lo tenés que utilizar, pero por lo general en otros cursos de mate. Nunca me había tocado ponerme a resolver límites en un curso, o sea, que fuera relacionado como algoritmos. O demostraciones Exacto. también. Sí, Entonces sí. me acuerdo mucho en esta tarea en particular que teníamos que resolver como unos límites en estos ejercicios. Entonces, si el límite daba 0, sucedía una cosa, pero si el límite daba infinito, sucedía otra cosa. Y me acuerdo que o sea, tuvimos como un debate con Brian, porque me acuerdo que él decía, como esto lo resolvemos con L'Hopital. Y yo como, ¿por qué con L'Hopital? Te estás complicando muchísimo. Y fue gracioso, pero al final es como, no sé, a mí me da un poco de satisfacción en parte ver que uno está utilizando esos conocimientos que tuvo en el pasado, porque a veces uno llega a los cursos. El crecimiento de funciones, te referís, sí, que si una Ajá. función es más, crece en el infinito que otra, sí, se vuelve cero. Sí, eso fue una loquera. No sé, me parece bonito porque a veces uno llega a los cursos de mate y uno dice, ¿y esto para qué me sirve en la carrera? Yo, ¿por qué ocupo saber cómo se resuelve un límite, una derivada o una integral? Y luego venís acá y ves que realmente está muy relacionado, ves que todo tiene un fundamento matemático demasiado grande. Entonces, yo personalmente soy de las personas que disfruta, no sé, las matemáticas, pero cuando te explican las aplicaciones que tienen, no que te dicen solamente resuélvame esto y ya, sino que te dicen como, ok, esto sirve para diferentes cosas o con esto puedes solucionar diferentes problemas que tengas en tu carrera o en la vida. Concuerdo muchísimo con Yailin, ayuda mucho saber las aplicaciones de lo que uno está aprendiendo y que no es solo para ir a tirarlo a un examen y ya, y salir del tema. Pero en lo personal, este tema fue para Saber mí un el, poco traumático. Ajá. Bueno, fue un saber poco el porqué traumático, de todo. pero fue un poco traumático porque esta es como la segunda vez que curso análisis de algoritmos, pero la primera vez como que llegando a este tema fue donde dije como, oh por Dios, esto no entiendo, aquí queda. Y llegar y entenderlo con los compañeros y fue como muy satisfactorio.
Eh, También quería decir que a pesar de que al principio estaba complicado entender el tema, creo que ya al final nos dimos cuenta que sí es un tema que nos puede ayudar bastante, ¿verdad? Tiene mucha información importante acerca de las funciones y cómo analizar los tiempos, ¿verdad? De complejidad temporal y complejidad espacial. Entonces creo que sí es un tema importante y por dicha al final sí creo que en el caso mío y el de mis compañeros se logró poder dominar de buena forma, ¿verdad? Sí, ya vamos a hablar un poco de lo que podemos. Ahora bien, fue muy gracioso y esto creo que nos reímos bastante cuando hicimos la tarea, porque hicimos estos ejercicios toda la tarde de ese mismo día y pues hicimos la tarea en la noche. Y llegamos a Desmos y estaba Asustados. completamente, sí, asustados pensando, más esto va a salir malísimo. Y llegamos a Desmos y estaba súper resumidito, bien explicado y decías, ¿por qué? Porque ahora esto ya no me están hablando en chino. No sabíamos si fue la recolección de información que hicimos durante todo el día o si fue que de verdad estaba explicado de manera distinta y que uno le llegó más el tema. Ahora, cabe destacar, ya ahora con todo lo que hemos vivido y los proyectos en los que hemos tenido que utilizarlo, que sí es cierto que pues la única forma de memorizar esto es dándole y sacándolo y sacándolo y sacándolo. Pero sí se me hizo muy gracioso que fue muy retroalimenticio, digamos. No sé, se nutrió mucho de la tarea de Desmos. A mí me pareció muy buena. Sí, además de que era más interactivo, que te explico y bueno, ahora hagamos un ejercicio. Te explico, ahora usted explíqueme qué entendió. Entonces era una forma muy llamativa para poder terminar de entender la materia, porque como dice Bray, cuando llegamos a hacerla, llegamos esperando lo mejor y a ver qué iba a pasar con el miedo del mundo por como pensamos que nos había ido en los ejercicios. Pero al final ya después uno dice, di sí, es de paciencia, esperar y leer con muchísimo cuidado todo. Sí, de hecho, yo algo que recuerdo fue que la tarea o sea, el enunciado de la tarea, por así decirlo, se subió ese mismo miércoles y se entregaba, creo que para el miércoles siguiente, si mal no estoy, y nosotros dijimos como la empezamos hoy mismo, porque tenemos la materia fresca, al final que logramos entender después de llevar palo, como dicen literalmente, coloquial ahí. Y entonces dijimos, empecémosla hoy, porque no sabemos si vamos a tardar mucho y si nos va a tomar bastante tiempo. Y llegamos a Desmos y la sacamos en cuestión de nada, la verdad, muy rápido. No esperábamos que fuera así. De hecho, nos sorprendió muchísimo. En lo personal, yo siento que ahora lo que dijo Brian, que no sabía si era porque ya le habíamos dado duro antes a los temas o por el Desmos, que todo estaba muy puesto. Yo siento que sí fue como mucho de la manera en que estaba puesta la materia en Desmos, que está muy como gráfica, uno la podía entender muy bien con los colores y todo. Y además de eso, uno podía interactuar con la tarea, uno podía manipularla, si uno quería, no sé, tenía sus dudas de qué pasa con cualquier cosa, usted lo podía manipular y ver uno qué pasaba así con las dudas y no como que te lo dijera un PDF y creerle. Entonces fue como, ayudó mucho poder tener esas ayudas visuales e interactivas para entender el tema. Mm. Sí, creo que Dino es interesante esto de las cotas asintónicas. Asintónicas, se me confunde la palabra. Pero creo que aquí lo importante fue entender para qué funcionaban y entender que la cota superior se utiliza para ciertas cosas, la cota inferior también y la cota ajustada también, ¿verdad? Que cada una representa algo distinto, pero importante para el comportamiento de los algoritmos, bueno, de las funciones que podrían ser por algoritmos, ¿verdad? Y todo esto, ¿verdad? Toda esta cuestión. Yo creo que nos deja al final, nos dejó un buen sabor de boca al final, pero siempre con esa idea de que pues de ahí estuvo un toque complicado al inicio y que el curso se iba a poner ahí, pero al final fue, si te sientes bien.
yo pienso que uno sí se siente bien después de que luego ya, de ver que la frustración de no poder, de no entender, y que luego al final de la noche, pues te dormís sabiendo que lo lograste, me parece muy tuanis y hasta la fecha lo guardo con bastante buen recuerdo y esta fue una de las sensaciones que tuve durante esa tarea. Pero bueno, vamos cerrando por motivos de tiempo. Agradecer a mis compañeros, agradecer a los oyentes y hasta la próxima. Bye.